Amada familia, que la paz de Cristo guarde nuestros corazones. Creemos en la palabra, ese es el motivo por lo cual estamos aquí reunidos. Y la palabra de Dios habla de ministerios, habla de 5 ministerios. Esos ministerios es un llamado que Dios hace al hombre para servirle a Dios. Y esos 5 ministerios es maestro, profeta, evangelista, pastor y apóstol. Son 5 ministerios. Y esos ministerios son necesarios en una iglesia. Y el propósito de esos ministerios es formar un cuerpo en el cual Cristo sea la cabeza. Y yo tengo la bendición de pertenecer a ese cuerpo. Y Dios está formando un cuerpo en el cual yo quiero invitarte, exhortarte a que busques de Dios. Y el requisito que yo he visto en la palabra de Dios, o la actitud o la evidencia que Dios busca en el hombre, es la disposición de su corazón. No es cuestión teológica, no es cuestión de que hables en lenguas, no se trata de que tengas toda la palabra como entendimiento y como revelación. No, lo que Dios busca es la disposición de tu corazón. La palabra nos enseña y nos habla de varios hombres, y lo que hay en común en estos hombres es que ellos decidieron o eligieron honrar, obedecer y amar a Dios. Y hay 2 de ellos, uno se llamó Josué y otro Caleb. Y tú puedes leer en la Biblia la vida de esos hombres. Y cuando Dios habla con Josué, Josué viene a ser el sucesor de Moisés. Y Dios habla con Josué, y en Josué capítulo 1, Dios le empieza a dar instrucciones a Josué. Y le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se opone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esto es palabra de Dios, hermano. Y esta palabra de Dios es para ti, es para mí. Si tú agarras como una analogía la vida de Josué, y la vida de Josué viene a ser un hombre que viene a sustituir a Moisés. Moisés tenía una visión de parte de Dios. Dios escoge a Moisés y le dice Dios a Moisés: Moisés, te he escogido para que rescates a mi pueblo y lo introduzcas a una tierra de bendición. Y Moisés en ese proceso llega y empieza a desarrollar el llamado de Dios, y le toca partir a la presencia de Dios. Y el que viene a tomar el lugar de Moisés fue Josué. Josué fue un hombre escogido dentro de 3 millones de gentes, hermano. Y ese hombre Josué es un hombre como tú y como yo. La gran diferencia que Josué tuvo de los 3 millones de gente, dice la palabra, que Josué eligió honrar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que hace la diferencia, hermano, entre el hombre y cristiano. Hay hombres que eligen
obedecer a Dios sobre sus deseos, sobre sus pasiones, sobre su carne. Hay gente que elige dejar de ofender a Dios. Hay gente que elige obedecer a Dios. Cuando una persona te dice, yo amo a Dios, ese hombre te está diciendo que él obedece a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios es guardar su palabra, poner en obra su palabra, eso es amar a Dios. Y cuando un hombre decide amar a Dios, es un hombre que Dios escoge y le hace un llamado. Y te dice, como le dijo a Josué, a ti te he escogido para que lleves a tus hijos, a tus generaciones, al reino de Dios y a la vida eterna. Si tú tomas el llamado de Josué, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Josué es mi Dios, es tu Dios. Y cuando Dios te escoge, es porque Dios tiene una visión para tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos? Yo te pregunto, ¿te gustaría que tu hija o tu hijo viviera lo que tú y yo vivimos apartados de Cristo? Yo no. Yo le doy gracias a Dios que mi hijo, mi varón, no ha vivido el 0.0000001% de lo que viví yo. Yo le doy gracias a Dios que mis generaciones son nuevas. Yo le doy gracias a Dios que tienen defectos, tienen errores, pero no practican lo que su padre practicó. La lujuria, la tomada, la droga, la codicia, la avaricia, todo eso lo practiqué yo. Y aun cuando yo estaba en este mundo, la oración de mi madre, el clamor de mi madre movió el corazón de Dios. Dios viene y se hace presente en mi vida y me muestra su misericordia. Y empiezo yo a escuchar que mi caminar erróneo tiene de parte de Dios un perdón. Y yo oí y elegí venir a Dios y postrarme y Dios me perdonó. Ok, Dios me perdonó. ¿Qué sigue, Señor? Bueno, sigue una elección, una decisión en tu vida, que es obedecer a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Esa es la gran lucha. Ese es el gran pleito que existe en el hombre. Esa es la gran confusión. Y es donde se desata la primera lucha, hermano, interna. ¿Obedezco mi yo o obedezco a Dios? ¿Quién es tu yo? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Yo tengo tres esencias que se levantan contra los principios de Dios: mis deseos, mis pasiones y mi carne. Yo te pregunto, ¿tus deseos te ha llevado a ofender a Dios y a tu prójimo? Yo te pregunto, ¿tu carne te ha llevado a ofender a tu prójimo y a Dios? Yo te pregunto, ¿tus pasiones te han llevado a ofender a Dios y a tu prójimo? Yo sí. Yo he ofendido a mi esposa, he ofendido a mis hijos, pero también elegí empezar a obedecer a Dios. ¿Dónde empieza eso? ¿Dónde puedo empezar a restaurar mi vida, hermano? ¿Dónde empieza ese caminar con Dios? Vayamos a Gálatas, por favor. Gálatas 5:24. En Gálatas 5:24, Dios nos da un consejo. Toda la palabra de Dios, hermano, fue inspirada por Él. Y es útil para enseñarnos y nos enseña qué hacer, dónde empieza mi vida espiritual. La vida espiritual o la decisión de tu vida empieza en Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos de aquí son de Cristo? ¿Cuántos pueden decir, yo pertenezco a Cristo? ¿Cuántos pueden decir con una conciencia tranquila, con una fe no fingida, decir, ponerse de pie, ¿sabes qué? Yo pertenezco a Cristo. Yo creo que si vas a las iglesias, todos te van a decir, yo pertenezco a Cristo. La prueba es que estoy en la iglesia. La prueba es que traigo la Biblia debajo del brazo. La prueba es de que estoy hoy aquí. Bueno, eso no es una evidencia ante los ojos de Dios de que tú eres de Cristo. ¿Cuál es una evidencia bíblica de que yo pertenezco a Cristo? ¿Cuál es una evidencia? Bueno, Gálatas 5:24 dice la palabra, pero los que son de Cristo
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí es donde empieza, hermanos, una relación con Dios. No es cuando uno dice ya soy cristiano, ya no tomo, ya no bailo, ya no fumo. La verdadera relación con Cristo es cuando tú te niegas a ti mismo. Cuando entiendes que tu yo te va a matar a ti, va a destruir lo que tanto amo y voy a heredar a mis hijos maldición. Porque mi yo, mi carne, se rebela contra los principios de Dios. Por eso cuando Dios le habla a Josué, ¿qué le dijo Dios a Josué? Josué, Dios no le dijo, Josué, me interesan tus planes, me interesan tus deseos. No, Dios le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para enfrentar al enemigo? No, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer mi palabra. Porque en serio, hermano, tienes que ser muy valiente para obedecer la palabra de Dios. Muy valiente. Tienes que vencer a tu yo. Ese yo interno que se levanta contra ti, a la avaricia, a la codicia, a la lujuria, y tú le dices a tu yo, no, en el nombre de Jesús. Ese yo que se levanta a maldecir, tú le dices, no, he decidido honrar a Dios. He decidido. Y qué importante, hermano, es entregar tus deseos. Yo quiero hablar de esa parte que es vital en tu vida. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tus deseos te han llevado a pelear? ¿Cuántas veces tu deseo, que viene siendo tu razón, y muchas veces tu justicia o el derecho de ti, te ha llevado a pelear con tu pareja, con tus hijos? Porque yo defiendo mi espacio, yo defiendo mi yo defiendo mi deseo, y prefiero satisfacer mis deseos. No me interesa que ofenda a mi esposa, no me interesa que ofenda a mis hijos, pero primero voy a satisfacer mi deseo, mi placer, antes de honrar a Dios. Y ese es un gran problema en tu vida, que te va a robar la bendición de ser bendecido por Dios y de dejar una herencia a tus hijos. Sabes, hermano, el evangelio, la palabra evangelio significa las buenas noticias. Y las buenas noticias no te hablan de prosperidad económica, no te hablan de que vas a ser feliz, no te hablan de que Dios te va a prosperar. No, la noticia es de que hay una esperanza para el pecador. La buena noticia es que yo estaba muerto y ahora vivo en Cristo Jesús. La buena noticia es que yo tengo la bendición de dejar a mis hijos una gran herencia, el temor a Dios. Esas son las buenas noticias, hermano, que yo le llamo bendición. Es una gran bendición que tenemos la oportunidad de dejar a nuestras generaciones un legado de bendición que no consiste en oro ni plata, sino en el temor a Dios. ¿Y dónde empieza eso, pastor? ¿Dónde puedo dejar yo un legado eterno y un legado en la tierra de prosperidad? ¿Dónde empieza eso? Cuando tú te mueres, hermano. Porque tú eres malo, yo soy malo. Mi esencia, dice la Biblia, no hay hombre bueno. No hay corazón de hombre que busque a Dios. Entonces, ¿dónde empiezo, pastor? ¿Dónde empiezo, Señor? A agradarte. Bueno, tienes que tomar una elección, una decisión. Dejar de satisfacer tu yo, tu ego. Porque ¿cuántas veces tus deseos te han llevado a pelear? ¿Cuántas veces has peleado por tu deseo? Tu deseo te hace ser Dios. ¿Ok? Porque mi deseo es, yo quiero que las cosas pasen como yo digo, a la hora que yo digo y cuando yo digo. ¿Estamos de acuerdo? Mi deseo es que voy a satisfacer mis deseos, sea el precio que sea, tenga que echar las mentiras que tenga que echar, tenga que organizar las cosas, pero yo voy a saciar mi deseo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas veces te ha llevado a maldecirte por tu deseo? ¿Cuántas veces te ha llevado tu vida a pelear por tu deseo? ¿Y a dónde te lleva un deseo no cumplido, hermano? Vayamos por favor a Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel capítulo 1 está el testimonio de una persona que tenía un deseo. Y esa persona, cuando vivió o se dio cuenta de que su deseo no se había cumplido,
esa persona se enojó con Dios. Hay gente, hermano, que creemos que voy a ser una persona bienaventurada cuando Dios cumpla mis deseos, y no es cierto. Mis deseos no tienen nada que ver con los planes de Dios para mi vida. Dios tiene planes mejores para tu vida que tus propios deseos. Pero cuando uno no acepta el plan de Dios o la palabra de Dios, va a pasarse la vida buscando que sus deseos sean culminados en su vida. Y la Biblia nos enseña cuando una persona tiene un deseo y ese deseo no se llega a cumplir. ¿Se acuerdan del pueblo de Dios? Cuando Dios les daba el maná y el pueblo de Dios no quería el maná. ¿Qué quería? Quería carne. ¿Estás de acuerdo? Peleaba. Iban con Moisés. Moisés, nuestro deseo es, queremos carne como cuando estábamos en Egipto. Y Dios les dice, te voy a llevar a una tierra nueva. En esa tierra fluye leche y miel, pero en el transcurso quiero darte mi voluntad. Y mi voluntad y mi plan es el maná. Yo te pregunto, ¿el pueblo de Dios quiso el maná? ¿Verdad que no? No quiero el maná, yo quiero carne. Y Dios le dice, te voy a cumplir tu deseo. Y ese deseo, cuando Dios les dio codornices, dice la palabra que le salía la carne por la nariz y 23,000 gentes murieron a causa de su deseo negligente que se rebelaba contra Dios. Cada vez que tú pones en obra tu deseo, hermano, y ofendes a Dios, ofendes a tus hijos, ofendes tu espacio, ofendes el día que Dios te dio, déjame decirte que te están robando una bendición. Y en 1 Samuel capítulo 1, esta mujer se llamó Ana y estaba casado con un varón que se llamó Elcana, y este varón tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Y Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. Pero Elcana amaba a Ana. Y ese deseo de Ana, que no se cumplía, dice que la irritaba y la enojaba, la entristecía, porque Dios no le había concedido su deseo. Entonces, en una ocasión, Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Yo te pregunto, cuando tu deseo no es cumplido, ¿qué es lo que pasa en tu vida? ¿Te afliges? ¿Lloras? ¿Estás de acuerdo? ¿Haces berrinches? ¿Cuándo fue el último pleito o enojo que tuviste porque tu deseo no se cumplió? ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Hoy en la mañana? ¿Hace unas horas? ¿Hace cuánto? ¿Qué le dijiste a tu esposo? ¿Vamos a la iglesia? Pues ayúdame, pues tú primero. Y cada quien pelea su espacio, cada quien pelea su deseo. Hermano, yo te voy a dar un consejo en el nombre de Cristo Jesús. Muérete, muérete. Tú eres tu peor enemigo. Si tú no te crucificas, Dios no te puede dar vida. Y crucificarnos es precisamente entregar mis deseos. Padre, te entrego mis deseos. Yo quiero que mi esposa sea así, quiero que mis hijos caminen así, quiero que sucedan las cosas así y quiero que pase esto. Y ese tipo de deseos, hermano, te va a llevar a ser una persona viviendo bajo una maldición. Porque tu queja trae maldición a tu vida. Y el estarte quejando, el estar día a día o una vez por semana o 2 veces, tu queja implica un descontentamiento, implica mi enojo porque las cosas no suceden como yo quiero. ¿Estás de acuerdo? ¿Y eso te lleva a qué? A pelear, a enojarte, a gritar en tu casa, porque mi marido no hace lo que yo quiero, entrégaselo a Dios. Porque mi esposa no hace lo que yo quiero, entrégaselo a Dios. Porque mis hijos, entrégalos a Dios, hermano. Y obra como Dios te dice y Dios va a obrar. ¿Quieres que Dios obre en tu vida? ¿Quieres que Dios se haga presente en tu vida? Hay una gran mentira que a veces se enseña de los púlpitos y te dice, ora, ora para que las cosas pasen. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado? La oración es la llave del éxito.
¿Has escuchado eso? Es una mentira. La vida bienaventurada empieza, o la prosperidad empieza cuando el hombre obedece a Dios. Porque tú puedes ser un hombre de oración, puedes ser un hombre que ayunas, pero si no obedeces a Dios, de nada sirve tu ayuno ni tu oración. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca de mi vida? Obediencia. Yo te pregunto, cuando Dios le habla a Josué, Dios le dice a Josué: Josué, quiero que ores todos los días, quiero que ayunes, pídeme para yo hacer. ¿Verdad que no? Dios le dice a Josué: Josué, quiero que pases 5 horas orando, quiero que por favor clames a mí, Josué, para yo poder actuar y defenderte. ¿Verdad que no le dice eso? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Obedéceme, medita en mi palabra de día y de noche, pon en obra mi palabra. ¿Y qué le dice Dios? Y todo lo que hagas vas a prosperar. Por ejemplo, hablando del matrimonio, Dios me dice cómo tratar a mi esposa. Y Dios te dice, mujer, cómo tratar a tu esposo. A mí, Dios me dice que trate a mi esposa como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Dios me dice que ame a mi esposa sobre todo, bueno, menos sobre Dios, pero sobre mis deseos, mis pasiones, que yo la trate a ella como a vaso honroso. Si yo hago eso en mi matrimonio, Dios va a bendecir mi matrimonio. Aunque mi esposa sea una mujer necia, peleonera, negligente. Porque donde hay un justo, Dios bendice. Ahora, vamos a voltearla. Dios le dice a mi esposa: respeta a tu marido en todo. Y sin hablar, sin decir ni una palabra, tu marido lo voy a convertir. Yo quiero que, mujer, aprendas el silencio. Yo quiero que pongas atención, mujer. Sin hablar, Dios obra. Por eso dice las mujeres, le dice Dios a las mujeres: mujeres, respetar a vuestros maridos en todo y guardar silencio. No trates tú de convertirlo, yo lo voy a tratar. Si mi mujer, yo soy un hombre rebelde, que no quiero saber nada de Dios, que mis deseos y mis placeres son mis dioses, y ella quiere ganarme para Cristo, ¿qué necesita hacer mi esposa para que Dios obre en mi vida? Orar, obedecer a Dios. Lo primero que tiene que hacer es obedecer a Dios para que su oración no tenga estorbo. Amén. Si ella obedece a Dios y me respeta así como soy, con mi lujuria, con mi ira, con mi enojo, y ella me respeta y deja a Dios que obre en mi vida, yo te pregunto, mujer, ¿crees que Dios va a obrar? Y vaya que sí obra. Dejen a Dios obrar con justicia. Dice la palabra: mujer, varón, sé pronto para oír, tardo para hablar, porque donde obra tu justicia, la justicia de Dios se detiene. Yo sé que la palabra es dura, mujeres. Yo sé que la palabra es dura, varones, pero fuera de ella no hay nada. Nada. Si yo obedezco la palabra de Dios, no temo. Dios prometió a Josué, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Josué es mi Dios, que si yo guardo su palabra, yo voy a prosperar en todo lo que haga. Pero ¿qué es lo que me lleva a rebelarme contra la palabra de Dios? Mis deseos. Y esos deseos, hermano, corrompen tu caminar en Cristo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Bueno, aquí Ana, el deseo de Ana es que quería tener un hijo. Y Ana peleaba con Dios porque su compañera, la otra mujer de su esposo, tenía hijos y yo no tenía hijos. Y dice la palabra que Ana iba todos los días, iba cada año a la iglesia y oraba a Dios, pero Dios no le contestaba la petición. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Pues porque Ana estaba irritada, estaba enojada, estaba amargada. ¿Tú crees que Dios te va a contestar en tu enojo? ¿Tú crees que Dios va a complacer tu berrinche? ¿Tú crees que Dios va a venir y va a decir: pobrecita, como sufre mucho, yo le voy a conceder la petición? No, hermano. No, Dios está esperando que tú y yo pongamos en obra su palabra para Él obrar. Y puedes ver este testimonio más adelante. Dice la palabra de Dios: y se levantó Ana
que hubo comido y bebido, y mientras, bueno, voy a trasladarme al versículo 15, 1:15. No, en el 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Yo te pregunto, hermano, hermana, varón, tu espíritu está atribulado, está angustiado, tienes enojo. Y le dice esta mujer: no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Y dice: porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y esa mujer, dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Yo quiero decirte algo: la oración de Ana no es pedirle un hijo. La oración de Ana, creo yo, fue con Dios y entregar esa amargura, ese enojo, esa congoja, porque dice que ya no estuvo más triste. Se levantó y no estuvo más triste. Yo quiero invitarte hoy. Yo sé que en el mundo tenemos aflicciones. La vida antes de venir a Cristo ha sido dura para algunos de nosotros, porque la vida es difícil. En este mundo hay un enemigo que es Satanás, y él viene a robar, a matar y a destruir. Para que tú estés aquí delante de Dios, es porque hay circunstancias en nuestras vidas que ni el oro ni la plata nos pueden rescatar. Y queremos el socorro de Dios. Yo necesito la bendición de Dios. Yo necesito ser socorrido por Dios. Yo te voy a pedir, Cintia, pásale por favor. Y yo quiero hoy, hermano, que ahí en tu lugar hagas un altar y que puedas entregarle a Dios ese deseo, esa lucha interna, eso que te acongoja, para que empiece una obra de Dios en tu vida. ¿Tú quieres que Dios empiece a obrar? Bueno, esta mujer se postró delante de Dios y dice la palabra que echó toda su amargura, toda su congoja sobre él, pero tuvo una actitud, se levantó y no estuvo jamás triste. Yo te voy a invitar ahí en tu lugar, inclina tu corazón.